¿Qué quiere decir fe? Vemos en el Evangelio, ¿no? En la Biblia, o en las religiones, ¿no? Cualquier religión, esta referencia a la fe. Si tuvieras fe, todo es posible a los que creen. Tú crees que puedo curarte y entonces se produce la curación. Siempre aparece este condicionamiento a la fe. Pero, claro, muchos de nosotros tenemos la palabra fe asociada a cosas desagradables o poco deseables, según hayan sido nuestras experiencias, y parece que todo el mundo anda un poco receloso con esta palabra fe, ¿no? Parece como que la palabra fe es medio similar a lo de el perdón, ¿no? Hay palabras en nuestro vocabulario a las que nosotros tenemos cierta reticencia porque nos traen asociaciones que no son muy agradables. Y todos creo que en nuestra vida, o quizás ahora mismo, ¿no? Hemos tenido crisis de fe, ¿no? Y la fe quedó muy en el olvido. Parecía como que no, ya la fe para nosotros era algo que no era posible. Significa que en nosotros hay la intuición de una realidad invisible, y que intuimos que esta realidad invisible es el antecedente de la realidad visible, que todo lo que existe tiene su origen y su mantenimiento desde el lado que no vemos, que todo el soporte de todo lo que llamamos cosas reales, materiales, es un soporte precisamente que no se ve. La fe siempre lo asociamos con lo que no se ve, con lo invisible. Cuando yo tengo fe en algo, significa que no diríamos creencia, porque si no ya estaríamos ahí en el aspecto de las creencias, pero sé que algo es posible, que si tengo fe, tal cosa va a suceder. Eso nos pasa a todos, ¿no? Que está en las fuerzas superiores, porque es cierto, la fe la asociamos a lo superior, a lo divino, a una fuerza, ¿no? Más allá, una fuerza más grande que nosotros, ¿no? Cuando uno tiene la intuición de que realmente lo que vemos en el mundo material son las condensaciones, las materializaciones, los productos terminales de otra cosa que existe, o, utilizando el lenguaje religioso, cuando vemos e intuimos que todo lo que existe, existe por la voluntad actual de Dios, que Dios es la causa que está haciendo que todo esté ahora existiendo, que esté funcionando de un modo y no de otro, cuando descubrimos que esa inteligencia superior, esa potencia superior, ese estado superior, es la causa actual, constante de todo lo que existe, entonces, cuando esta intuición yo puedo responder con toda mi voluntad, entonces tenemos la fe operativa. Entonces tenemos la fe transformante. Fíjense, es una fe que opera, ¿no? Mientras yo solo creo un poco, o solo intuyo un poco, esto es un comienzo de la fe, es el aspecto intelectual o intuitivo de la fe. Pero esto no será fe, y fíjense en que ahí está con mayúsculas, hasta que yo, toda mi energía, toda mi conciencia de realidad de mí, se aplique a esto que intuyo, hasta que todo yo me comprometa en lo que veo, en lo que intuyo. Él siempre hace alusión al todo, ¿no? Y solo cuando hay este compromiso total, esta actualización de todo yo en relación con eso que intuyo, entonces eso se convierte en la fe que hace milagros. Y los milagros que hace son un efecto inevitable. Inevitable porque estoy poniendo las únicas condiciones que hacen posible que lo que está en potencial
se convierta en actual. Siguiendo con el lenguaje religioso, Dios quiere la plenitud para todos, y no una plenitud allá arriba, sino la plenitud aquí abajo. Porque Dios no es solo el Dios del cielo, es el Dios del cielo y de la tierra. Y nuestra plenitud en la tierra no está separada, ni mucho menos reñida con la plenitud sobrenatural. ¿No? Esto de que nosotros creemos, ¿no?, como que hay un cielo en el que pasan ciertas cosas buenas y acá en la tierra, bueno, todo lo malo, ¿no? Como si Dios estuviera allá, nomás en el cielo, pero no. Solo existe una plenitud. Y fíjense en 2 puntos, Dios. ¿No? La idea de plenitud la podemos asociar con Dios, o con el ser, ¿va?, si nos gusta más. Dios que se expresa con más o menos limitaciones a través de un nivel o a través de otro. Lo que hace funcionar una cosa es lo mismo que hace funcionar a la otra. Es la misma realidad que se manifiesta a niveles distintos. Es nuestra mente la que pone unas separaciones. Esto es lo espiritual y esto es lo material. Eso es lo bueno y eso es lo malo. Y creo que este es el problema que tenemos todos. Todos tenemos este problemita con respecto a la idea de Dios, ¿no? Y bueno, y más que nada a la idea esta, ¿no?, de lo bueno y lo malo. Yo creo que es lo que más nos cuesta a todos desterrar de nuestras mentes, ¿no? Esta idea de que, bueno, de que existen cosas correctas e incorrectas, ¿no? O también diferenciar así, que estas cosas pertenecen al ámbito espiritual y estas otras a lo material. También tenemos ese inconveniente en nuestra experiencia y eso, bueno, es lo que impide todas estas manifestaciones de Dios en nuestra vida diaria, ¿no? Como que asociamos que si nos pasan cosas buenas, ¿no?, bueno, entonces fue Dios o no sé, como le queramos llamar, ¿no?, lo divino, no sé yo. Y si nos pasan cosas malas, no. O a veces también lo asociamos a Dios como un castigo, ¿no?, y le echamos la culpa. También puede ser. Pero dice Antonio Blay, mas todo es bueno. Y todo eso bueno está disponible para todos si tenemos la valentía, el coraje de poderlo entender, aceptar y ser consecuentes con ello. O sea, primero tiene que venir esa comprensión, ¿no? Después esa aceptación de esa verdad y después actuar y obrar en consecuencia con esto. Esta es la verdadera fe operativa. No depende de una voluntad arbitraria de Dios. Dios no cambia de voluntad. Su voluntad está ya hecha y es la de la expresión completa. Ahora bien, esta expresión completa se manifiesta temporalmente según nuestra capacidad para darle paso. Y esa es la única limitación aparente en la manifestación, pero no porque Él pueda querer ahora más o ahora menos. Dios siempre quiere lo mismo, siempre, y para todos, igual, ¿no? Esta idea de que Dios quiere para unos más que para otros es una idea humana, ¿no?, del ser humano, que tenemos este hábito del juicio y creemos que sabemos todo. Y bueno, y obviamente, ¿no? Entonces, el castigo es una idea nuestra, no de Dios. El tema es que nosotros no permitimos este paso. Y lo que no permite el paso siempre es nuestra mente juzgadora, ¿no?, nuestra mente crítica, esta mente que siempre está atenta a la y a la afuera, ¿no?, y no presta atención justamente a su interior. O sea que nuestro desarrollo y la expresión más perfecta de esa plenitud son 2 caras de la misma cosa.
Por lo tanto, en la medida que yo puedo intuir sinceramente, estar todo yo en la que intuyo y entonces aceptar eso que intuyo como verdad y como realidad, aceptarlo, pero no como idea, sino con toda mi voluntad, como un hecho ya actual, puesto que veo que eso es así y veo que lo que yo deseo ya está realizado. En el momento en que yo acepto aquello, está ya realizado en el plano de las causas. Esto es muy sabido por todos, pero es muy tenido poco en cuenta por todos. Cuando está realizado personalmente en el plano de las causas, entonces se actualizará inevitablemente y rápidamente en el plano de los efectos. Pero pretender que se realice en el plano de los efectos sin que esté realizado por nosotros en el plano de las causas es absurdo, es imposible. Es esta modestia que tenemos, esto es lo malo. Esta modestia es la que nos ata. Es al decir, no, si yo con un poco me conformo, y entonces nos empezamos a enseñar a nosotros mismos a conformarnos con poquito. Bueno, está bien. Y sin embargo, respecto a la realización, o bien hemos de ser audaces y buscarlo todo, comprometiéndonos a todo, o bien hemos de renunciar a todo. Pero mientras nos mantengamos a mitad de camino, ahí estaremos. Este es un problema de todo o nada. Y fíjense en que es así. Nosotros siempre somos más o menos. ¿Cómo estás? Y más o menos. Parece como que estar bien del todo, en paz totalmente. No, tanta paz no. Un poco de conflicto vamos a buscar. ¿No? Nuestra mente siempre tiende a buscar el opuesto. Y bueno, este es otro gran obstáculo a la fe, a que mis deseos, ¿no? Lo que yo deseo, realmente se actualice y se haga una realidad. Ya que, obviamente, no somos tan audaces como lo requeriría. El problema es que creo ser unas cosas y me quedo con este límite. Entonces lo que quiero es ensanchar un poco mis fronteras y me conformo con ello. Digo, bueno, a ver, hasta acá nomás. Hasta acá llegué. Eso lo hacemos en todos los aspectos. Pero claro, ensanchar un poco mis fronteras es una negación de lo que es la realidad en sí. Porque eso sigue refiriéndose a mis dominios personales. Y en la medida que yo sigo afirmándome en ello, estoy negando la realidad en sí. Yo he de poder romper esa limitación que es puramente de mi mente y ensanchar mi conciencia hasta incluirlo todo. O bien renunciar a esa mi pequeña conciencia hasta quedarme sin nada. ¿Es la vía afirmativa o la vía negativa? Pero lo que es absolutamente necesario es que yo deje de estar delimitado, identificado con un perfil mental limitado de mí mismo. A la realidad se va sin condiciones, sin límites. O bien porque vas alargando todos los límites hasta el infinito, o bien porque vas renunciando interiormente a todos los límites y te quedas sin nada. No hay un yo distinto para la oración y otro distinto para ir en bicicleta. Es el mismo yo. Esto demuestra la fragmentación en la que vivimos, ¿no? Parece que hay un yo para una cosa, otro yo para otra, otro yo para otra. No, es que es el mismo yo que hace todo. Y al yo no le da lo mismo. No hace diferencias. El problema está en que tú las cosas de la oración las ves más oscuras que el hecho de ir en bicicleta. Claro, ir en bicicleta, bueno, si sé andar en bicicleta, ¿no? Obviamente, porque si no sé me voy a pegar un porrazo. Pero me subo a la bicicleta y voy en bicicleta. Me parece algo más realista, algo más fácil.
Pero la oración ya, ¿no? Y por eso tu actitud no puede ser la misma. Pero cuando veas suficientemente claro, muy claro, lo mismo que ves claro, como se conduce un coche, entonces con la misma naturalidad y seguridad con que te sientas, al volante, te dispondrás a la oración.